Bienvenidos a los 41 tropiezos de la heteronorma en México. Hoy de verdad tenemos un programa muy especial porque además es nuestro último programa de esta brevísima temporada de los 41 tropiezos, que bueno, fue intercalándose con algunos episodios de las temporadas pasadas, pero bueno, quisimos introducir como nuevos temas que teníamos en el tintero, así que pasamos ya de los 41 y vamos a hacer 40 y tantos programas, o sea, casi 50 tropiezos. Y bueno, este programa no está completo sin la increíble presencia de Shibón Guerrero. Hola Roberto, pues un gusto estar aquí en nuestra temporada Plus, que decíamos desde el comienzo que así como hay LGBT Plus, pues esta es nuestra temporada Plus. Y ha sido una temporada muy valerosa por los temas, por las personas, hoy así será. Y bueno, pues un gusto estar contigo, con Mara, que me adelanto, pero bueno, un gusto estar aquí una vez más. Pues ahí está, ya Shibón lanzó el primer spoiler, que es la presencia de Mara Fortes, sin la cual este programa no tendría el sentido que tiene, porque ella además pues fue una de las que les puso el título a esta serie. Querida Mara, bienvenida. Muchas gracias. Pues también una sensación agridulce porque es nuestro último programa, pero bueno, deseando también que se siga tropezando la heteronorma y que sigamos esta complicidad más allá de la pantalla de TV UNAM. Pues ahí está, Mara ya nos lo dijo. Y el tema de hoy, bueno, tiene que ver con un invitado de verdad notabilísimo, un enorme cabaretero, quizás eso sea como algo que lo define muchísimo y que es algo que ha trascendido generaciones y generaciones. Un extraordinario actor, un gran activista, de un nombre verdaderamente notabilísimo para contar la historia de más de 50 años de carrera en la cual muchos de los avances de la cultura LGBT en nuestro país no serían posibles sin una presencia como la suya. Recuerdo haberlo visto hace muchísimos años, en los años 80, en una obra que a mí me voló la cabeza, que se llamaba Una noche con Medea, si no me equivoco, en el Foro Shakespeare. Y bueno, desde ahí es un personaje que me ha acompañado en numerosas veces y a quien le tengo una gratitud inmensa. Él es, por supuesto, el gran Tito Vasconcelos. Así que acompáñanos a ver esta semblanza para conocer una probadita de las infinitas cosas que ha hecho a lo largo de este tiempo. Tito Vasconcelos es actor, director de teatro, profesor, empresario y activista de la diversidad sexual en México. Es un referente en el cabaret político mexicano y fundador de Cabaretito, una franquicia de sitios LGBT que inició en la zona rosa de la Ciudad de México y llegó a contar con más de 10 sitios con conceptos diferenciados como café, antro, teatro, cabaret y discoteca hasta en Querétaro y Acapulco. Estudió en la Escuela de Arte Teatral del Instituto Nacional de Bellas Artes. Conoció en 1969 al músico y director escénico José Antonio Alcaraz, de quien se haría asistente y amigo. En 1976 hizo a Sarah Bernhardt en la obra Cartas de Ultratumba, lo que implicó que se transvistiera por primera vez en teatro. El montaje fue del agrado de Nancy Cárdenas, quien tras ello lo dirigió en el primer montaje en México de Misterio Bufo de Darío Fo en 1977. En ese año incursionaría por primera vez en el teatro de cabaret. Integró el grupo Lambda de Liberación Homosexual, participando el 29 de junio de 1979 en la primera Marcha del Orgullo Homosexual en la Ciudad de México. En 1980 creó junto a José Antonio Alcaraz y Fernando López Arriaga el primer montaje considerado por la crítica como teatro gay en México, Y sin embargo se mueven, mismo que fue estrenado el 23 de julio de 1980 en el Teatro Universitario Arcos Caracol de la UNAM. Hacia 1984, Vasconcelos inició como productor, especializándose en el cabaret. De 1992 a 1997, produjo este género con Jesús Rodríguez en el Teatro El Hábito, hoy El Vicio. En 1998, fundó con su esposo, David Rangel, Cabaretito, un antro LGBT que tuvo su primera sede en la calle de Londres, en la zona rosa. Estamos aquí de regreso en los 41 tropiezos de la heteronorma en México y bueno, ya vimos una semblanza en torno a la obra inmensa de Tito Vasconcelos, así que no nos queda sino presentarlo, querido Tito. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación y una disculpa porque para lograr esto fue todo un anecdotario, pero finalmente llegué después de 20 minutos perdido en el circuito, el distribuidor 10,
que como les comentaba, como Mr. Magoo, hice todos los circuitos antes de lograr llegar acá, pero aquí estoy, encantado. Muchas gracias, Giovanni, qué bueno conocerte personalmente. Mara, muchas gracias por estar aquí con Roberto y conmigo. Querido Tito, a ver, quisiera arrancar un poco por el principio. Hay muchas aristas, cómo encontrarte a ti, ya lo decíamos hace un momento. No mencioné, por ejemplo, tu faceta como empresario, digamos, de bares y antros. Antros quizás sea la palabra con la que los jóvenes conocen mucho más espacios como el Cabaretito, por ejemplo, que ha sido un espacio seminal. Pero para empezar por el principio, a mí me gustaría mucho ubicar un poco tu vocación teatral, la vocación que te lleva justamente a la escena. Sé que eres egresado de la Escuela de Arte Teatral de No egresé de ninguna escuela. Pero estuviste ahí. Sí, pasé, ¿no? Y como también pasé por la universidad camino a Cuernavaca. Siempre fui muy rebelde pasé por la Escuela Nacional de Teatro, o sea, antes era la EAT, ahora es la ENAT. Pasé por ahí y tuve en la generación con la que yo comencé, fue una generación muy notable. Estaban ahí Rosa María Bianchi, Margarita Sanz, Salvador Garcini, gente que hizo también una carrera extraordinaria. Y maestros como Fernando Wagner, como Marta Luna, claro, como Carlos Fernando Telles. Wagner, trabajé de las últimas cosas que hizo Fernando Wagner, una obra de Luisa Josefina sobre el Popol Vuh. Fue mi debut en el teatro, ahora Julio Castillo, Teatro del Bosque. 2 horas en cuclillas, ya te contaré, porque era yo un cuervo. Luisa Josefina decidió que éramos unos cuervos, en fin. Tengo anécdotas muy, muy divertidas. He tenido la fortuna de trabajar con gente muy notable. Yo creo que mi afición por la escena se dio de una manera muy natural. Mi madre era profesora de educación elemental y durante los primeros años de mi vida, con ya un grado de conciencia, de verla preparar los festivales cívicos, que el maestro, que la revolución, que la madre, que el niño, que etcétera, etcétera, y verla preparar sus festivales, haciendo vestuarios de papel crepé y esas cosas, a mí me entusiasmó mucho. Y empecé con la declamación, ¿no? Me encantaba la declamación. Fui el encargado de despedir el colegio de la primaria. El dulcísimo recuerdo de mi vida. Bendice a los que vamos a partir, ¿no? Era yo soberanamente cursi en aquella época. pero eso fue mi inicio cuando llegué a la preparatoria. En la secundaria conocí a Azucena Rodríguez, que fue maestra de literatura. De las hermanas Rodríguez, Alicia. Sí, la hermana de Alicia. Españolas, exiliadas. De exiliados españoles, sí. Y con ella debuté realmente en el Teatro del Bosque, en el Retablo de las Maravillas, y luego al año siguiente repetí el éxito con El Juglarón de León Felipe, y eso marcó definitivamente mi destino. Estar en el escenario del Teatro del Bosque lleno con todos mis compañeros que durante el año escolar me habían buleado, verlos aplaudirme de pie fue un triunfo extraordinario. Y de ahí, bueno, llegué a la preparatoria y lo primero que busqué fue el taller de teatro, ¿no? Que fue con Marcela Ruiz Lugo, que fue mi maestra, quiera que esté, adorada. Y luego, gracias al apoyo de Marcela, me fui a inscribir a la Escuela de Arte Teatral. Y ahí pasé 1 año, 2 años, y los programas escolares me parecieron siempre deficientes, muy antiguos. Yo necesitaba, yo ya me había trepado a la escena, ¿no? Sentarme a la teoría era muy, muy aburrido. Y además, cuando anuncié en mi casa que yo me quería dedicar al teatro, me dijeron, pues con nosotros no cuentes. Y dije, bueno, adiós. Adiós. Y me fui. Hay otro momento seminal, digamos, como en estos primeros años de tu carrera, que tiene que ver con este encuentro con Marta Luna y un montaje muy, muy célebre, que es la ópera de 3 centavos de Bertolt Brecht, Kurt Weill, y que sé que es un poco el detonante del cabaret, pero también es el detonante para muchas cosas que van a pasar. Sí, justamente a partir de ahí en tu vida. le comentaba un poco antes de que iniciáramos esta plática.
que la década de los 70 para mí fue una década extraordinaria porque fue la que me conformó realmente a lo que ahora soy. Ahí en esa década conocí a gente como Monsiváis, José Antonio Alcaraz, Francisco Marín, en fin, mucha gente que ya empuja margaritas ahora, pero que fueron definitivos para mí. Yo fui lector de muchas conferencias de Monsiváis, tuvimos una buena relación de amistad-odio por temporadas, porque así era con Monsiváis. Y con José Antonio Alcaraz hubo más complicidad y más entendimiento, porque tenía un sentido del humor muy ácido, muy crítico, y pues él seguía la escuela de Novo, ¿no? Él prefería perder un amigo que la oportunidad de hacer un chiste. Entonces, esas cosas fueron fantásticas. Ver en una mesa a Monsiváis y Alcaraz, que tenían un pacto de sí agresión, según ellos mismos declaraban, y esa chispa, esa inteligencia a mí me hizo pensar en que yo tenía que encontrar un vehículo que no fuera una cuestión del teatro tradicional, y descubrí el cabaret que estaban haciendo en ese momento Juan Ibáñez, el renacimiento de la revista mexicana que estaba trabajando Enrique Alonso, y Julio Castillo por el otro lado, la nueva revista mexicana de los años 60, 70 con Margot Su, y dije, de aquí soy. De aquí soy, esto es lo que me gusta. Descubrí la música de Kurt Weill, la posibilidad de un discurso poético fuerte, potente, a través de los textos brechtianos, y eso me encantó. Y no me quise sentar a ver si encontraba una obra que se ajustara a lo que yo quería decir. Lo que yo quería decir no lo había escrito nadie, porque no era posible, y eso lo pudimos hacer con José Antonio Alcaraz en 1980 con el espectáculo que se llamó Y sin embargo se mueven, que marcó un antes y un después. En la UNAM, hay que decirlo. En la UNAM, producido por la UNAM, sí, que era Cuauhtémoc Zúñiga, era el jefe del departamento de teatro, y Gerardo Estrada, el jefe de difusión cultural. Y realmente ellos arriesgaron mucho en ese momento, porque pues era un enorme riesgo. Fue el primer espectáculo hablado en primera persona, con una dramaturgia nacional, hablando de los homosexuales, varones masculinos de la Ciudad de México, porque no pretendíamos estar hablando por nadie más que por nosotros y por el entorno en el que vivíamos, todas las circunstancias que vivíamos como una comunidad muy en diáspora, ¿no? Tito, una pregunta. En retrospectiva, ¿tú te consideras como una figura precursora? Lo digo un poco porque creo que hay voces que sí te colocan en ese lugar, ¿no? O sea, pienso incluso gente que ha venido aquí, como la propia Jesusa, gente que de alguna manera ha sido cercana a este espacio, y hablan de ti como una figura precursora, pero del cabaret, de las artes escénicas LGBT, pero ¿tú cómo te lees, por ejemplo, a ti mismo? Mira, yo agradezco mucho que haber impactado a todas estas personas y que estas personas hablen de mí, ¿no? Y hablen bien o mal o como sea, pero que hablen de mí. El asunto es que con este proceso de pensamiento, de no tener que esperar a que me invitaran a hacer algo, sino con las enseñanzas de José Antonio, que a su vez él recibe todas estas enseñanzas de la posibilidad de armar un espectáculo del tema que se te pegue la gana, a partir de un impulso de tener cosas que decir. Ese es también el principio del cabaret. Si no tienes nada que decir, dedícate a otra cosa, ¿no? Pero con José Antonio, con este espectáculo de Y sin embargo se mueven, él estaba haciendo un ejercicio de creación al estilo de Jodorowsky, porque él trabajó con Jodorowsky. Entonces yo soy como nieta de Jodorowsky, de alguna manera. Jodorowsky era capaz de tomar el directorio telefónico y armar un espectáculo entretenido con eso, ¿no? Lo demostró con Así hablaba Zaratustra y El juego que todos jugamos, que eran meros pretextos para decir cosas, ¿no? No eran textos teatrales formales, estructuralmente hablando, sino la necesidad que teníamos en esas décadas de los 70 de decir cosas que no se permitían tanto decir, ¿no? La década de los 70 fue terrible para la comunidad LGBT, que no éramos ni comunidad y seguimos sin serla, pero
había persecución, existía la policía secreta, ¿no? que estaba a la cacería, no había lugares de reunión, ¿no? Había espacios que de repente se abrían, ¿no? Hay el legendario Villamar, ¿no? Salón para familias, que solo nos permitían por ahí los fines de semana, los viernes y los sábados, pero que eran lugares extraordinarios en ese sentido, porque el saber que existía por lo menos un lugar, aunque fuera pues no ilegal, pero de alguna manera clandestino, era fantástico, ¿no? Ahí aparecía Mantequilla Nápoles, Tito Guízar, en fin, y personajes del folclore, de los cuales recuerdo a un hombre que se llamaba Celso, que era un hombre, un gay moreno grandote que agarraba un puño de servilletas y cantaba Madrid, 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 y cantaba uno de sus grandes éxitos con el mariachi, porque había un mariachi en ese lugar, que se llamaba Villamar, y cantaba Que se mueran las feas, que se mueran toditas, 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 toditas las feas. Y era fantástico porque ahí recalaba todo mundo, ¿no? Sin distinción de preferencias sexuales, ni mucho menos. Era un lugar como de liberación, pues, ¿no? Estoy arrobado, Tito, y podríamos seguir escuchando cada uno de estos relatos, pero tenemos que hacer un corte, lamentablemente, y regresamos para seguir platicando aquí en Los 41 Tropiezos con Tito Vasconcelos. Estamos de regreso en Los 41 Tropiezos del Heteronorma en México, platicando con el gran Tito Vasconcelos, que fuera del aire nos está contando cosas increíbles que no van a oír. Pero justo yo quería regresar un poquito al año 80, justamente al Teatro Arcos Caracol de la UNAM en ese momento, donde se estrena Y sin embargo se mueven, una obra que, bueno, ahorita intentamos recordarte algunas cosas a través de estas fotografías que tienes enfrente. Acabo de quedarme atónito. Pero que es un momento seminal, o sea, porque si bien había personajes homosexuales en obras mexicanas previas, podemos rastrearlo en Los Signos del Zodiaco, en el año 50, en fin, digo, hay ahí como pero todo pistas, como soterrado, extraño. Es Y sin embargo se mueven la salida del closet del teatro absolutamente, mexicano. ¿no? Fue una salida del closet de decir, bueno, pues estamos en todas partes, ¿no? Y a pesar de que nos quieran silenciar y a pesar de que nos quieran inmovilizar, nos vamos a mover, y qué bueno que nos movemos en el ámbito protegido por la universidad. Eso fue fantástico. Entonces, cada uno de nosotros elaboró un testimonio, era un espectáculo testimonial, ¿no? Éramos 4 actores varones homosexuales y 2 actrices, hasta ese momento ambas heterosexuales. Luego Carlota descubrió la verdadera vocación de Magdalena y ya está difunta mi amiga, ya sacarla del closet a estas alturas, bueno. Ellas en solidaridad, ¿no? del asunto, pero hubo un enorme equipo solidario para esa puesta en escena, ¿no? Cuauhtémoc Zúñiga, por supuesto, ¿no? Que fue así uno de los grandes defensores de que el espectáculo se pudiera hacer, y Gerardo Estrada estaba un poco como preocupado porque justamente la temporada anterior a Y sin embargo se mueven había sido una adaptación en la que también estuve. Esa es la otra obra que me faltaba del Arcos Caracol, una adaptación teatral de Claudine en la escuela que hizo Nancy Cárdenas, que hizo comedia musical con música de Denise de Calafia. Ahí te cuento. Basada en un texto de Colette. Basada en el texto de Colette, ¿no? Entonces, y estaba ahí una innombrable que ahora es una homofóbica horrenda que se llama Laura Zapata, era Claudine, ¿no? Estaba Patricia Reyes Espíndola, Aida Pierce, Adrián Cubillas, Chela Nájera, que siempre fue muy solidaria con la comunidad y con Nancy. Bueno, y había habido una sacapela por ahí entre Nancy, Laura, etcétera, etcétera. Y pues, ¿qué va a pasar con los jotos, no?
Pero no pasó nada, fue un éxito y luego pasamos al teatro comercial. De hecho, aquí hay fotografías de ambas puestas, la original con Delia y Carlota y Homero Wimmer y Gustavo Torres Cuesta, y la reposición con Sergio Casani, otro Javier, que se me acaba de chispar el nombre, Vicky Vázquez y Graciela Lara. Bueno, y fue también, fue muy exitoso, y a partir de eso se denominó el teatro gay, ¿no? Antes había personajes homosexuales, como lo mencionaste, en Los Signos del Zodiaco, Las Alas del Pez, Sánchez Mayans, algunos otros, pero todo era como muy soterrado, como no éramos protagónicos. Pues no había protagonismo. ¿Pero qué pasó con el público que vio esta obra? O sea, es decir, ¿qué pasaba? Algo que pasó fantástico fue el asunto familiar, porque llegaron los gays primero solos y luego llegaron con los papás y aprovecharon para salir del closet. En ese sentido, fue muy motivadora, ¿no? Pero un espectáculo lúdico, gozoso, sí, estaba estructurado como una revista mexicana, ajá, con cancioncitas, los testimonios, anécdotas, y cada uno de nosotros aportaba una visión de ser homosexual en la Ciudad de México, y las actrices representaban en algún momento que era el diálogo de Carmelitas, porque la mamá de uno de los actores era Carmelita, y por ahí, ¿no? Entonces, hablando las mamás y haciendo parodia de Poulenc, por supuesto, las Carmelitas hablando de los hijos, ¿no? Y de cómo trataban, porque casi siempre, no generalizo, pero casi siempre las mamás lo saben, ¿no? Las primeras que se enteran que tú eres diferente son las mamás, porque están más cerca, pasan más tiempo con nosotros, ¿no? Entonces, pues hablábamos de todo esto, y de la pretensión, de las cuestiones de clase, porque pues había los gays que viajaban a Estados Unidos, porque cómo mezclarse con la pelusa nacional. Entonces se vean jotos de San Francisco, de Nueva York, etcétera, etcétera, ¿no? Y criticábamos un poco también ese asunto, ¿no? Que no teníamos una dramaturgia nacional, y a partir de eso salieron varios escritores del closet, ¿no? Urtuzástegui inclusive, ¿no? Hugo... Víctor Hugo Rascombanda, en fin, el propio Carballido. Bueno, y Sergio Magaña, ¿no? Hay una anécdota muy bonita, ¿no? Que Carballido, saliendo del closet en una reunión de escritores y todo, y Magaña, que le gustaba el copetín, decía, bueno, aprovechando, yo también soy puto. Wow. Tito, y a partir de ahí encuentras una beta, digamos, y tú vas a seguir haciendo teatro gay, si es que te gusta la denominación. Sí, porque en los 70s, cuando hice el asunto de la ópera Los Tres Centavos, esto fue en 1980, pero yo ya traía un precedente de las cosas, y esto fue el detonante. Dije, no, pues yo tengo que hacer algo en primera persona. Las cosas que a mí me afectan, las cosas de las que yo quiero hablar, tengo que hablarlas ya y en el momento en el que tengo que hablarlas. Y armé mis primeras mariposas en 1984, siguiendo más o menos estos formatos que todavía eran no desconocidos, pero de los cuales todavía no acababa yo de entender muy bien las dinámicas, porque vi mucho el trabajo que hizo Juan Ibáñez en el Café Colón de Paseo de la Reforma. Y de hecho hicimos en 1977 o 78 una pequeña compañía de cabaret que se llamaba Los Modernos, así, Los Modernos, que éramos Lola Solana, Ricardo Campero, Daniel Martín, Rodolfo Rodríguez de Los Cachunes, y gente que fue a la televisión, y fuimos a trabajar al Café Colón de Satélite, donde luego hubo un lugar gay también, se llamaba el Catsi o algo así. Y ahí estábamos experimentando esta cuestión de armar sketches, ¿no? Hasta que yo empecé a
a trabajar de otra manera. Empecé a estudiar un poco la comedia del arte, el asunto de los arquetipos y de cómo la revista mexicana, a través de los caricaturistas del siglo XIX, había logrado un teatro popular para hablar de cosas de política y de sociedad. Yo ahí quisiera justo plantearte una pregunta. Creo que eres el primer invitado de todos los que hemos tenido al que le puedo hacer esta pregunta, y eso me emociona porque viviste de alguna manera, fuiste parte del movimiento originario de los años 70, que pienso, por ejemplo, cuando vino aquí Juan Jacobo, que parecía ser un movimiento muy antisistema, incluso anticapitalista, anarquista en algunos momentos, socialista en otros. Pasaste por ahí y también eres este actor que irrumpe en estos espacios, pero decía Roberto también que eres empresario. Y en ese sentido creo que eres la única persona a la que le podríamos preguntar, de todas las que han venido, ¿cómo valoras esa serie de transformaciones en la historia del activismo LGBT de un movimiento de los años 70 que quizás era muy antisistema, que no quizás entendería cómo es que ahora, por ejemplo, tenemos una liga de empresarios LGBT? Y tú mismo en tu trayectoria de ser todo lo que eres, también eres un empresario. Ahora, por ejemplo, hay gente que de alguna forma se queja de este capitalismo rosa. Y tú tienes esta trayectoria quizás única, donde podrías hacer una valoración de ese viejo discurso, de los nuevos discursos, de todos los espacios en los que estás. Entonces, ahora que nos cuentas toda esta discusión política, ¿qué dice Tito Vasconcelos, el activista, digamos, el dramaturgo y el empresario, acerca de esta manera en la que cambió el activismo LGBT? Que el mundo cambia todo el tiempo, que todos los días cambiamos y que los esquemas de izquierda demostraron a lo largo de todas estas décadas las limitaciones que tenían, ¿no? Y el asunto de volverme empresario fue una cuestión meramente circunstancial, ¿no? El que es ahora mi esposo, David Rangel, él entró a trabajar como cajero en el bar El Taller con Luis González de Alba, que es un tipazo del que también tuve la oportunidad de conocerlo, de tratarlo. Trabajé con el que fue su gran amor, Ernesto, en una puesta en escena setentera en la Universidad de Eva Perón, Evita de Copí. Y era un hombre hermosísimo, Ernesto, y conocía, o sea, yo no es que me daba repeluche, sino el pensar que o tenías una posición política de izquierda y eras rabiosamente antisistema, y yo pienso que tiene que mediarse, ¿no? Que tiene que ser un centro izquierda, más que una izquierda. No, ya estamos viendo gente que dice que es de izquierda y que son realmente panistas de closet, ¿no? Entonces, creo que hay que aprender a movernos desde la perspectiva y del mero sentido de supervivencia, ¿no? Si nosotros no tenemos nuestros propios negocios, porque antes los empresarios heterosexuales nos hacían el favor de abrirnos un lugar en donde no podíamos besarnos, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando David y yo decidimos hacer el cabaretito, ya habíamos probado en un espacio pequeñito en el almacén del Taller, algo que yo ya había hecho con Henri Donadieu en el 9, en el mítico Bar 9, que teníamos los miércoles de la Kitsch Company, que era una compañía de cabaret efímero, porque cada miércoles estrenábamos un espectáculo ahí que podía durar 3 minutos o podía durar 1 hora y media, ¿no? Dependiendo del público. Llegó a ser el mejor día de la semana, mejor que un fin de semana, ¿no? Entonces, con David me dijo, vamos a arriesgar el todo por el todo. Yo ya aprendí cómo es esto. Él estudió administración de empresas turísticas y dijo, yo ya sé cómo es esto, vamos. Y hubo la posibilidad de encontrar un espacio en la Plaza del Ángel,
Lo tomamos, arriesgamos todo, vendimos todo, alquilamos nuestra alma al diablo Y triunfaron. y triunfamos, surgió. porque justamente la visión de David tiene que ver con todo con todo este asunto, ¿no? Los empresarios heterosexuales que abrían lugares y que graciosamente nos dejaban entrar, rechazaban al público joven, aunque fuera legalmente adulto, ¿no? Porque no tenían dinero para gastar. Y nosotros los primeros meses recibíamos grupos de chavos de 18 años en adelante que pedían una cerveza y 5 popotes. Por eso se quedó el perfil juvenil de los cabaretitos, porque Sí, mi impresión ahora es sí. que me siento así como, ¡ah! Todos son unos chiquitos. Sí, pues es que todos crecemos, todos envejecemos. El asunto de la actitud juvenil es otra, ¿no? Hay gente que dice, ay, ¿por qué te vistes como chavo? No me he visto como chavo, pero no me he visto como señor de 80 años, aunque los llegara a tener, ¿no? Me he visto como se me da la gana y hago las cosas que se me da la gana, porque eso aprendí, que mientras más digas, más puedes decir la siguiente vez. Entonces, eso y que hayamos tenido éxito como empresarios, a mucha gente le cayó en Pandorga, ¿no? O sea, no sé por qué pensaban o deseaban que fracasáramos. Llegamos a tener 13 o 14 lugares abiertos al mismo tiempo. Tuvimos en Acapulco, tuvimos en Querétaro. Sí. Quería retomar como esta idea de que mencionas que los tiempos cambian. ¿Y cómo ves tú, aunque fue hace 40 años, que fue 1980, de repente parece que pasaron siglos en términos de la visibilidad de la comunidad LGBT. ¿Cómo ves tú la importancia del cabaret en la cultura política del país en 1980 versus ahora? ¿Cómo? Bueno, que ha habido un movimiento del cual en parte me siento responsable, junto con Jesús y junto con Juan Ibáñez y con todos los que antes que Jesús y que yo hiciéramos y tuviéramos lugar, porque Jesús también fue empresaria, ¿no? Y fue también como un ejemplo. Cuando yo le platiqué a Jesús, aquí vamos a abrir un espacio para gente gay, y no solamente para gente gay, sino para un espacio en donde pudieran convivir toda la gente que fuera respetuosa con las diferencias, porque esa fue la apuesta que tuvimos David y yo, un lugar en donde todos estén cómodos y donde puedan convivir sin problemas de ay, no. Porque somos especiales. Entonces, el asunto del cabaret político que hacía Jesús en aquella época, pues era también como muy contestatario. Yo trabajé con ella en un espectáculo muy, muy famoso y muy duro, que se llamaba Juicio a Salinas, justamente cuando terminaba el salinato, ¿no? Donde estábamos exigiendo que Salinas rindiera cuentas. Ya haremos otro dentro de 2 años. Sí, y Jesús es otra persona ahora, ¿no? Ya no reconozco a la porque Jesús, todo cambia. a la Jesús. Y está bien que cambien, ¿no? Y está bien que finalmente descubras la verdadera vocación de Magdalena. Entonces, creo que es a favor que haya más gente que quiera hacer cabaret y que lo esté haciendo, independientemente del discurso, ¿no? Porque el cabaret es tan generoso que hasta gente de ultraderecha podría estar haciendo cabaret, ¿no? A mí me gusta mucho tu idea, porque eres de las pocas personas que menciona justamente el origen del cabaret, digamos, como forma política, digamos, como espectáculo a partir del teatro de revista mexicano, ¿no? O sea, que eso es muy novedoso. La historia misma del cabaret es decir, no es novedoso, pero más bien es que fascinante. nadie lo menciona de esa manera, ¿no? O sea, todo el mundo abreva en los alemanes y en el cabaret como francés. que las referencias son sí, europeas. exacto, ¿no? Y me intriga mucho ahora que mencionabas como estos antecedentes específicamente mexicanos. Pero vamos a volver a eso después de este cortetito. Claro, sí, Seguimos sí, aquí en los 41 tropiezos del Heteronorma en México platicando con Tito Vasconcelos.
Estamos de regreso en los 41 tropiezos de Letra Norma en México, platicando con el enorme Tito Vasconcelos, y nos quedó pendiente un poco este origen del cabaret, donde tú lo ves, donde tú pescas justamente como las influencias para la estructura, para el discurso, etcétera. Cuéntanos. Bueno, son descubrimientos, pues, no muy recientes, pero por lo menos de hace 10, 15 años, que me puse a estudiar el origen del cabaret francés. Y descubrí una cosa fantástica que a todo el mundo se le pasa, y no hay en español no hay una historia del cabaret, ¿no? La gente está esperando que le escriba yo, pero no creo que me dé tiempo. Oh. No creo que me dé tiempo, les puedo contar muchos chismes al respecto, pero fíjate, el cabaret en su nacimiento es un espacio en donde la gente llegaba, la gente de clase media y gente baja y de ultra baja, llegaba a donde podía comer algo y tomarse una copa de vino, y eventualmente pasaban los músicos ambulantes que para ganarse la copa de vino tocaban una canción, cantaban alguna canción pelada, alguna canción con connotaciones sexuales o lo que sabroso es el vino, y comían ahí. El cabaret fue como un crisol en donde toda la marginalia desde el siglo XVII empezó a caer, ¿no? Los travestis, que antes nomás éramos las vestidas, y a mí no me ofende, ¿no? Pero ahora muchas compañeras se ofenden, ¿no? Porque ya las T's van creciendo y creciendo. O colapsándose en una. Ahí hay una pelea. Exacto. Sí, pero bueno, eso ya son bizantinerías, decían mis maestros. Pero es fascinante, o sea, toda la marginalia cayó ahí, los bailarines con una sola pierna, hombres y mujeres tatuados, la gente que solo sabía hacer determinadas cosas, encontraban un espacio y unos minutos en ese espacio de cabaret. Y es hasta el siglo XIX que algún empresario muy listo decidió, bueno, primero fue un cabaret que se llamó el Cabaret de los Asesinos, que luego se llamó el Le Lapin Agile, ¿no? El conejo ágil, ¿no? Y el Gato Negro, que tenían unas pretensiones de intelectualidad y de un purismo ahí, y de una cosa clandestina, ¿no? Pero todo el siglo XIX es fantástico en París, porque pues era la Meca, ¿no? Como ahora, como en el 20 fue ir a Nueva York, ahora el 21 no sé a dónde, tal vez a Dubái. Exacto, ¿no? Pero ahí no nos dan la bienvenida, Roberto. Déjame decirte que ahí no podemos entrar. Exactamente. Entonces, toda esta marginalia y todo este asunto, ¿no? Porque además es maravilloso, les invito a que conozcan la Biblioteca Nacional Francesa, que está en línea y que se acceden a materiales maravillosos ahí. Y la revista mexicana y todo esto que ya traía en la cabeza, y las canciones de Kurt Weill con letras de Brecht y con letras de otras personas, dije, es que se puede hacer una cosa entretenida, una cosa, hablar de política sin las densidades de las obras dramáticas de Brecht, ¿no? Del teatro, ¿no? Sino las cosas como más ligeras, porque el asunto de la gente que se reunía en el cabaret es que te reunías con iguales, con gente igual de jodida que tú, ¿no? E iba subiendo de categoría. El empresario que descubrió eso, francés, fue genial, porque luego, después del Gato Negro y del Cabaret de los Asesinos, pues vinieron el Moulin Rouge, ¿no? Que antes había sido el Moulin de la Galette, que era un molino, que estaban situados en las orillas de París, porque el polvo de la harina es muy flamable, pueden provocar incendios. Entonces, y él descubrió que mientras la gente llegaba con su trigo a esperar la molienda, podía convidarles una copita de vino y una galleta, ¿no? La galette es una galleta, y poco a poco se fue dando cuenta que pues pasaban los músicos, se quedaban, también querían ganarse una galleta, y alguien que dijo, mira, vamos a tomar esta idea. Hay una pintura de Monet, de Renoir, que se llama El Moulin de la Galette, que es ya todo un... ¿no? Y los salones de baile, el Jardín Mabille y todo esto, todo era una mezcla heterogénea de posibilidades de entretenimiento y de diversión.
música, cantantes, bailarines y sobre todo el cancán, que llegó para quedarse. Inclusive a estas alturas, cada 1 o 2 años en el Moulin Rouge abren, o en el Lido, abren una revista con cancaneras y cancaneros, ¿no? Ya casi los hombres no bailan cancán, pero era un baile energético que era levantar las piernas y brincar lo más alto posible y enseñar la ropa interior, que pues en el siglo XIX además desarrolló otra industria, la industria de la lencería, porque había que enseñar calzones bonitos, ¿no? Sí, exacto. Entonces, Tito, me encanta, digamos, como toda esta historia, pero volviendo un poco a ti, una de las características de los personajes que has construido a través del cabaret y también del teatro tiene que ver con el travestismo, Sí. que a mí me gustaría muchísimo también conocer como ese abordaje y ese origen, que sé que es una imitación de Sarah Bernhardt, justamente hice para una- empatar como con, sí, con el teatro Con Nancy francés. Cárdenas. Ajá. Nancy Cárdenas me descubrió en una entrega de premios de críticos de teatro, donde con José Antonio hacíamos un espectáculo basado en textos de Luis Reyes de la Maza que se llaman Cartas de Ultratumba, y que eran, no, dependiendo de qué obra se hablara, un personaje hablaba y criticaba la obra que estuviera en cartelera en ese momento. Y en ese momento, 1 o 2 años antes, había estado una puesta en escena de un monólogo de Enrique Suárez de Leza, espantoso, que había dirigido Severo Mirón, que era periodista y compositor de algunos boleros por ahí, ¿no? Y yo decidí que era Sarah Bernhardt, porque además Sarah Bernhardt también tiene una carrera de travesti, ¿no? Haciendo Ella- Hamlet. Exacto, y Leglones, ella Exacto. hizo a Napoleón del hijo de Napoleón. Entonces, fue fantástico, ¿no? El aparecer en un teatro lleno de actores, ¿no? Hacer esta carta de Sarah Bernhardt, donde destrozaba a Severo Mirón, destrozaba a la actriz y destrozaba todo. Y al final, de pie, el público aplaudiendo. Yo dije, ¿qué pasó aquí? Yo ya tenía un trabajo actoral y empezaba a darme a conocer, y los críticos ya eran un actorcito que promete, ¿no? Así. Y pero ese momento fue extraordinario. Dije, ¿qué pasó aquí? Las mujeres, esta mujer hecha por mí se volvió tan potente. Y bueno, pues a los 2 años estaba yo haciendo Evita Perón y en fin, ¿no? Y la verdad me divierto mucho haciendo personajes femeninos porque tengo una mirada muy amorosa para las mujeres. Yo creo que hay mujeres criticables no por ser mujeres, sino porque tienen vicios de carácter que hay que nombrar, ¿no? Y en general mis mujeres son muy respetuosas en ese sentido. Yo no me burlo de cualquier mujer, sino de mujeres viciosas, porque esa es la misión de la comedia. Y es lo que se les olvida a nuestros comediantes en este país, ¿no? Por eso el stand-up es tan malo en este país, porque son misóginos, homofóbicos e incultos a morir, ¿no? Pero bueno, entonces mis mujeres han sido cautivadoras siempre, ¿no? Algunas inspiradas en personajes cinematográficos, Sí, o en las grandes divas del cine. He hecho a la ¿no? Davis, a John Crawford, en Las Mamitas, en Mamita Querida, yo hacía a John Crawford, y Sergio Casani hacía a Christina Crawford, y de hecho, y sin embargo se mueven, yo retomé a Sarah Bernhardt, que la había hecho 4 o 5 años antes, porque pues, le tenía mucho cariño, entonces además ya conocía más la vida de Sarah Bernhardt, ¿no? Y esto me gusta convertirme en estas señoras porque logro la ilusión, he logrado la ilusión y he tenido enamorados heterosexuales de mis personajes, que llegan con poemas, que llegan con flores, que llegan con cosas, que llegan finalmente con... Tengo otro personaje que es una cantante de boleros que se llama Vicky la Diabla, y y tuve un admirador que estaba perdidamente enamorado de Vicky y llevó a su esposa para que viera que era una cuestión meramente platónica el enamoramiento de Estética. Vicky. Ajá. Qué bonito. Y fue fantástico. Luego terminé siendo muy amigo de la esposa y
bien. Y bueno, En el cine justamente son los personajes travestis, los que, o sea, De noche vienes Esmeralda, Seguir viviendo, Danzón, que me parece un personaje notabilísimo Sí, en un momento muy Susi. particular como son los años 90 para el cine mexicano, ¿no? Sí, Susi fue también una cuestión que me llegó. A mí me hablaron María y Beatriz a través de Lynn Feinstein, que Las hizo Novaro, Beatriz y la curaduría musical, María Novaro. para que yo leyera el guión y les dijera si no resultaba el personaje de Susi agresivo para la comunidad, ¿no? Le dije, ay, pues qué respetuosas, y no, y me encanta, y ¿quién lo va a hacer? Pues vamos a audicionar, y yo audicioné y no me lo gané. Y empezaron a filmar, y una semana después recibí una llamada a medianoche de Dulce Curi, y me dijo, la regamos, y María está muy apenada y no se atreve a hablarte, entonces, ¿puedes venir? ¿Cuándo? Mañana. Bueno. Tito, hace rato decía Roberto que en la UNAM todo se permite y tú decías que se seguirá permitiendo. Y ahora que estás hablando del travestismo, creo que una pregunta que no podríamos no hacer en esta ocasión tiene que ver con un escándalo que hubo hace poco en un cabaretito donde unas compañeras trans justamente se quejaron de discriminación transfóbica, se quejaron de que fueron malgenerizadas, de que fueron violentadas y de que fueron sacadas con violencia. Y quizás a nuestro público le sorprenda que por un lado eres esta persona que ha estado interpretando, por ejemplo, a estas figuras de travestis en el cine, y por el otro lado está este conflicto. Entonces yo lo que te quiero preguntar es un poco si querrías comentar algo sobre eso. Mira, si fue un incidente, ya llegaron como cargaditas de algo que les había sucedido en la glorieta de Insurgentes, y nosotros estamos muy cerca de la glorieta de Insurgentes. Entonces ya no buscaban quién, sino con quién desquitarse. En general, nuestro personal pasa por tamices y pasa por instrucciones de cómo deben tratar. Nosotros como empresa tenemos todo el LGBTTT entre nuestros empleados. O sea, están capacitados en derechos humanos, trato a población absolutamente trans. capacitados y absolutamente para reaccionar inmediatamente en cuestiones de violencia. En 5 minutos ya está la policía, ya está la patrulla y lo que haya sido necesario que se Porque han habido recientemente en varias partes de Zona Rosa denuncias. Sí, mira, nosotros violencia. tenemos videos de este grupo de las compañeras trans vandalizando. Okay. Nosotros hemos levantado una denuncia de hechos y estamos esperando darle seguimiento, porque el hecho de ser parte de una comunidad perseguida, violentada, etcétera, etcétera, no le da derecho a nadie a ejercer la violencia y además a desconocer el trabajo que yo tengo hecho al respecto. O sea, no hay tal el personal. Yo pongo las manos al fuego por mi personal y por la gente que, o sea, ellas hirieron gravemente a una chica que es nuestra trabajadora, que está estudiando para cirujana, y es probable que pierda el uso de una mano, el control de una mano por esa herida. Entonces, o sea, tú lo que dirías es, no es verdad que no en es mis verdad, espacios ocurra transfobia. no es verdad que en nuestros espacios siempre son, o sea, tenemos los mejores shows de travestis, trans y de gente gay, siempre, y la gente se pelea por entrar a trabajar con nosotros en esos espacios, porque los tratamos muy bien y porque los respetamos y porque les damos su lugar. Entonces es una mentira infame de este grupo de gángsters que lamentablemente pertenecen a una comunidad trans, ¿no? No todos los trans son así, evidentemente, ¿no? Pero nosotros no provocamos ni hacemos ese tipo de discriminación. No conmigo ahí. Tito, a mí me encantaría regresar un poco a una faceta que la gente poco conoce de ti, que es una faceta como académico. Me acuerdo mucho de un trabajo tuyo sobre censura y teatro novohispano, que me parece además un trabajo pionero, digamos, como de la recuperación justamente de documentos y de historias de estos viejos cómicos, de esto que ocurría justamente como en el teatro de la Nueva España, y que es algo que
muy poco se conoce, lo publicó el Instituto Mora en su momento, pero digamos, uno diría, bueno, Tito el actor, Tito el performer, Tito el empresario, pero Tito el investigador, que me parece fascinante también. Sí, es una cuestión muy, muy maravillosa que me dio a conocer mi comadre Maya Ramos Smith, que es una gran investigadora de artes escénicas, y que este libro que mencionas fue un trabajo que pensamos que nos iba a llevar que un semestre, tardamos 4, casi 5 años en completarlo. Descubrimos más o menos el 80 y tantos % de la documentación que forma el corpus de esta investigación eran materiales inéditos. Y encontramos cosas muy hermosas de toda la tradición teatral, ¿no? La gente que dice que en México el teatro lo inventó Luis de Tavira, pues desconoce, ¿no? La Ya historia. nadie se acuerda de Luis de Tavira mucho, lamentablemente 300. tampoco. Sí, no, Oye, yo le quiero y le respeto, ¿Cómo no? pero realmente este libro vale mucho la pena para investigadores de artes escénicas porque hay cuestiones muy, muy interesantes a través de la censura, ¿no? Porque cuando se llega a censurar es porque ya se practicaba, ¿no? Entonces, casi todo es correctivo en esta investigación. Descubrimos que todo era para corregir lo que habían hecho mal. Fue una cosa fascinante como el teatro didáctico religioso se llegó, y a nosotros, los naturales de la Nueva España, nos encantó el teatro. Nos encantó el teatro, o sea, llegó el teatro barroco aquí con las trampillas y las voladoras y el infierno y los diablos y todo, y era fascinante, ¿no? O sea, hubo tal exigencia por parte de la feligresía que querían que los sermones se representaran. Entonces, y el teatro didáctico religioso prendió en las pastorelas, el ciclo del Rosario y en las pasiones, ¿no? El ciclo del Rosario desapareció porque la Virgen María traída en los patios de vecindad pues no les parecía demasiado decente. Pero toda la cuestión de los misterios, y esto fue lo que además descubrí con Dario Fo, el misterio bufo de Dario Fo que hice con Nancy. O sea, todo se ha ido hilando y todo se me ha ido enredando en la cabeza y le he ido dando forma, y eso es lo que yo hago. Haciendo este año no hice La Pasión porque me dio el cobicho. Y bueno, ya no se pudo hacer este año La Pasión, pero tengo casi 23 años haciendo esta cuestión de La Pasión, y que tiene que ver con esta investigación, porque las obras de La Pasión fueron muy perseguidas, muy prohibidas. Desde Carlos III hay carta ahí, cédula real de que se prohíben las representaciones sobre las vidas de santos, las pastorelas, en fin, los velatorios, porque todo el pueblo mexicano que se aficionó al teatro se inventó una manera de hacerlo, ¿no? Y las obras del Rosario fueron muy perseguidas, y esas sí fueron prácticamente exterminadas bajo pena de excomunión ipso facto incurrenda. Entonces, sí, me encanta el asunto de la investigación, y yo la he seguido con el asunto del cabaret, ¿no? Toda esta historia que les conté del sitio, ¿no? Porque el cabaret es un sitio más que una tendencia o una manera específica de hacer algo en ese espacio. Todo lo que se haga en un cabaret es cabaret. Hay bueno y malo, como en todo el asunto, ¿no? No todo lo que se proyecte es cine bueno. Claro. Hay cine horroroso. La vida es un cabaret, como decían en aquella película de Bob Fosse, sí, magnífica. Y bueno, ya descubrimos una probadita de Tito Vasconcelos, una probadita de un montón de campos que él ha abarcado, siempre con enorme fortuna, con maravillosa gracia, con una sorprendente inteligencia. Nos ha encantado tenerte aquí, querido Tito. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias por la invitación, por platicar aquí con todos ustedes y ustedes allá.
en casita. Y este fue nuestro último programa de la temporada, así que daremos un comentario rapidísimo, querida Mara, para despedirnos. Un comentario sobre que este es nuestro Sí. último. Bueno, ya habíamos dicho que ojalá no sea el último y que de alguna manera continuaremos este espacio, pero la verdad ha sido increíble para nosotros como todos estos pretextos de meternos en distintas ventanas de la historia cultural, política de México. Ahí está, querida Shibón. Híjole, pues yo creo que hemos hecho algo importante que era crear un espacio de memoria. Y yo no creo que nadie hubiera intentado algo como esto antes. Y me gustaría creer que la universidad le dará continuidad a los espacios de memoria LGBT, que también han sido parte de la universidad, ¿no? Lo hemos visto con cualquier cantidad de personas que han venido aquí. Esta universidad ha sido parte importantísima de la historia LGBT de este país y lo seguirá siendo. Completamente de acuerdo con Shibón. Y bueno, nuestros 41 tropiezos se acaban. Muchísimas gracias a Iván Trujillo, director de TV UNAM, a Juan Carlos, nuestro productor, a Erika Pérez, nuestra directora, a todo el staff de TV UNAM que ha hecho posible la existencia de esta temporada Plus de los 41 tropiezos, donde hemos conversado, reído, sufrido, a veces nos hemos enojado, pero sin duda hemos aprendido muchísimo de toda la gente con la que hemos conversado por acá. Esperamos reencontrarnos muy pronto con ustedes.